¿Cuántos somos libres en Cristo? ¿Cuántos tenemos la libertad para adorar a Jesús? Muchas veces de palabras decimos sí, pero no lo vivimos o no lo expresamos o no nos manifestamos. Sé que como iglesia estamos estudiando los salmos y esperando que nuestro pastor no se moleste, hoy quisiera predicar un tema diferente, solamente por hoy. Y quiero que usted me acompañe a lo que es el libro de los Hechos, capítulo 16. Estamos en el mes de la libertad, el mes de la independencia, en la cual hay historia que habla y se ha marcado, se ha escrito, que de ser nosotros una nación esclava, venimos a ser libres con el tiempo. Ahora, amados, la historia tiene muchas etapas y marca muchos eventos de libertad. Pero la mejor libertad que puede ser predicada es la que Cristo conquistó en la cruz para todos aquellos que ahora somos hijos de Dios. En este mundo hay aparentes libertades, pero solamente hay una verdadera libertad. Y esa libertad está a través y por medio de Jesucristo. Todas las otras definiciones de libertad son vanas, pasajeras y no son reales a plenitud. La única verdadera libertad es únicamente en reconocer que necesito la libertad de un Salvador a través del arrepentimiento genuino delante de ese Rey soberano Dios que se llama Jesucristo. Amados, vaya conmigo a la Biblia, Hechos capítulo 16, y va a leer conmigo del versículo 25 en adelante. Voy a ocupar este pasaje porque habla de dos personajes que han de ser encarcelados, pero que a pesar de estar encarcelados muestran esa libertad que todo cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, debe demostrar al mundo para predicar a ese libertador que es Jesucristo. Hechos capítulo 16, 25 en adelante. ¿Lo puede leer conmigo? Lo invito a que lo leamos fuerte, por favor, porque es la palabra de Dios. Leámoslo, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué hacía, iglesia? Se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer? Y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Lea conmigo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ¿qué dijo? No tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de ¿quién? Lea conmigo. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire el maravilloso. Y llevándolos a su casa, ¿qué hizo? Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué, iglesia? De haber creído a Dios. Padre, habla nuestras vidas a través de tu preciosa y maravillosa palabra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo saque de nuestra mente y corazón toda apatía que podamos haber traído a este lugar. Quita toda indiferencia y que la ignorancia desaparezca de nuestra vida para ser sustituida por la palabra misma de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es la libertad plena del cristiano, la libertad verdadera, y quita de nuestra mente esa falsa libertad de este mundo que muchas veces hemos abrazado, en la cual algunos quizás hoy mismo siguen abrazando y no están viviendo la libertad real y verdadera por medio del Evangelio de Cristo. Oro en esta mañana para que todo aquel que está cautivo en pensamientos, en acciones o en áreas de vida, esclavos al pecado, en el nombre de Jesús, puedan decidir ser libres por la obra del Espíritu Santo.
si entre nosotros, Señor, también hubiera alguien que aún no ha entregado su vida a Jesús verdaderamente, a través de la exposición de tu palabra pueda arrepentirse y reconocer que necesita esa libertad, como el carcelero nos va a mostrar. Oro en esta oportunidad para que, Señor, en este lugar que es tu casa, haya una verdadera libertad en nuestra vida y nuestros corazones por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén y amén. La libertad que es verdadera existe solo en Jesús. No hay otra libertad. Dentro de pocos días se va a celebrar en nuestro país el Día de la Independencia. Y se va a gritar libertad. Pero esa libertad, amados, no es una verdadera libertad. Porque aún nuestra nación sigue siendo esclava de muchas cosas que no son verdaderamente libertad. Es más, para que El Salvador fuera libre, entre paréntesis, hubieron gente que tuvo que morir siendo esclavos de una ideología para poder ser los que vencieron. Al final no era libertad. Ahora, amados, el mundo siempre va a tratar de vendernos una aparente libertad en diferentes cosas. Y usted y yo quizás la vamos a creer, porque todo ser humano anda buscando satisfacer sus propias necesidades. Ahora, definamos, ¿qué se entiende por libertad en estos tiempos? ¿Qué entendemos por libertad? Y voy a decir definiciones que usted y yo quizás hemos creído. Bueno, la libertad en estos tiempos actuales tiende a ser entendida como un derecho y aspiración por la que una persona, escuche bien, hace todo lo que puede y quiere sin conocer límites ni censuras. Y la juventud hoy abraza esta verdad porque los jóvenes no quieren límites, no quieren censura, no quieren normas, no quieren reglas. ¿Sí o no, jóvenes? Yo he sido joven y yo puedo decir sí, es cierto. No hay una persona que no quiera vivir su vida como quiere y se le da la gana. Nadie quiere estar bajo reglas y normas. Pero, amados, esa no es la libertad que la Biblia nos habla. La libertad que este mundo dice es aquello que tú puedes hacer lo que quieras y te dé la gana, sin tener límites ni censura. Y muchos decimos, yo quiero esa libertad, porque no queremos estar sujetos a condiciones, a normativas, a responsabilidades. Por eso muchos jóvenes hoy no se quieren casar, porque no quieren responsabilidades, quieren vivir libres. Y al final terminarán siendo infelices, porque el casarse es parte de la vida. La Biblia lo enseña. Y así en otras áreas. Amados, la libertad de este mundo solamente viene a sumar, a ayudar a 4 áreas. Primera de ellos, el conformismo. Y muchos de acá somos conformes, somos conformistas. Y la libertad de este mundo que se ha enseñado viene a ayudar, a abonar, a sumar, a que muchos decidamos, abrazando esa falsa libertad, a ser conformistas en este mundo. Y el conformista dice, bueno, como yo voy a ser libre y tengo el derecho de ser libre, no voy a hacer nada en esta vida. Y alguna vez ustedes y yo hemos dicho, yo no quiero hacer nada, ahora al final soy libre y nadie me va a mandar. ¿Sí o no? Alguna vez hemos querido tener la libertad para decir, yo no voy a hacer nada. ¿Y qué pues? La libertad falsa de este mundo viene a ayudar, a sumar, a ser conformistas. Y también está el hedonismo. ¿Y qué es eso? Es aquella persona que siempre, abusando de esa falsa libertad, dice, bueno, yo soy libre y puedo disfrutar la vida como a mí se me dé la gana. Y aquí podría decir que la mayoría hemos pecado en esto. A mí nadie me va a decir cómo disfrutar mi vida. Si yo soy libre en Cristo, ve, yo voy a hacer lo que quiera, voy a disfrutar la vida, voy a viajar, voy a hacer esto, nadie me va a poner reglas. Yo tengo derecho a ser feliz. Y el mundo a través de la televisión nos está diciendo, tú te mereces ser feliz, tú naciste para ser feliz. Esa no es la libertad bíblica. La falsa libertad viene a ayudar a empujar al conformismo, al hedonismo, que es buscar el placer, y viene a ayudar a sumar a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque una persona piensa, yo soy libre de hacer lo que quiera, y haciendo lo que quiera está dañando a otros. Amados,
lo que estoy diciendo son cosas normales, humanas, para poder entrar al punto de la verdadera libertad en Cristo. Esta es la introducción. Pero también la falsa libertad de este mundo viene a abonar al abuso de poder. Todos acá queremos mandar. Nos encanta mandar. Nos encanta dar órdenes. Levante la mano a quien no le gusta mandar a nadie. Nos encantan que nos haga caso la gente. Nos encanta tener el control. Nos encanta ser líderes. Nos encanta manipular a través de gritos o voz altiva a los demás. La falsa libertad de este mundo viene a sumar, a abonar lo que es al conformismo, a aquellos que buscan solamente el placer, a aquellos que buscamos ser irresponsables y a aquellos que quieren abusar del poder. Tengo que decir, los gobiernos abusan del poder, nos prometen una libertad, pero a través de esa falsa libertad que nos prometen, al final usted y yo somos esclavos de las decisiones que ellos tomen. No es libertad. Mucha gente, para poder alcanzar una meta o objetivo que hacen, manipulan para alcanzar sus metas, dañando a otros para poder ellos alcanzar sus objetivos. Amados, la libertad de este mundo que se nos ha enseñado no existe, no es libertad. La única libertad verdadera está en la Biblia, y esa libertad es y por medio de conocer las sagradas escrituras. Fuera de este libro no existe libertad. Jesucristo lo dijo, San Juan 8:31, lo puede leer conmigo, dice acá en la pantalla, aparece. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis, ¿a dónde? En mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué iglesia? Libres. La única manera que el ser humano pueda decir soy libre es a través de creer y aceptar lo que este libro maravilloso que es la Biblia dice. Si usted no cree en la Biblia, usted no es libre, es esclavo del mundo y sobre todo del pecado. Desde el día que Adán pecó, junto con su esposa Eva, desde ese día todo el mundo, todo ser humano está esclavo al pecado. Por eso no existe una libertad real en este mundo. Porque la única libertad vino y es a través de Jesucristo muriendo en la cruz. Por eso Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad tiene que ver con Jesús, porque Cristo es la verdad. San Juan 14:6, lo puede leer conmigo, usted se lo puede de memoria. Y Jesús le dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio y a través de mí. Para comenzar a ser libres, usted tiene que abrazar ¿quién es la verdad? Jesucristo. Y eso es en creer que Cristo, siendo Dios, vino a este mundo. Que creció como un ser humano, pero siendo Dios. Que hizo ministerio terrenal por 3 años. Que murió en una cruz. Que resucitó al tercer día. Que subió a los cielos. Y dice la promesa que muy pronto volverá. ¿Creemos eso? ¿Creemos eso? Usted ya comenzó a ser libre. Pero la pregunta es si estamos viviendo la libertad que Cristo ya vino a conquistar para nosotros. No existe la libertad real en este mundo, porque este mundo está lleno e infectado de pecado. La única libertad verdadera, real, se halla y se encuentra única y exclusivamente en Jesucristo. Amén, iglesia. Ok, veo que no están siendo libres, no están despiertos, no sean esclavos del sueño, amados. Amados, la libertad que es verdadera existe solo en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, ahora sí vamos a ir al pasaje que leímos. Vaya a Hechos, si lo tiene ahí, y va a comenzar a ver esta historia que fue real. Y en esta historia aparecen 3 personajes: Pedro, Silas y un hombre llamado carcelero. No tiene nombre personal, pero es conocido como el carcelero. Estos 3 personajes nos van a enseñar la diferencia entre la libertad del mundo y la libertad en Cristo. Esta historia nos muestra de 2 hombres viviendo la libertad que usted y yo ya tenemos, pero cómo debe de vivirse.
y nos muestre la realidad de aquel que todavía no ha hecho a Jesús Rey y Señor de su vida a través de un arrepentimiento. Y usted va a ver cómo es una persona a través de este carcelero que no ha conocido de Dios, o que tal vez sabe de Dios pero que no vive bajo Él, y va a ver las consecuencias de eso. Porque muchos vamos a parecernos al carcelero en lugar de parecernos a Pablo y a Silas. Amén. Ahora aprendamos de esta historia que usted y yo acabamos de leer. Primeramente, voy a hablar del contexto de esta historia. Pablo y Silas en un viaje a través de barcos llegaron a Filipos. Pasaron a varias ciudades, llegaron a esa ciudad de Filipos. Y estando ahí dice que llegaron después del día de reposo a un lugar donde había mujeres que estaban orando. Y estaban orando y Pablo y Silas llegaron y hablaron del evangelio a esas mujeres que estaban orando. Y de entre todas esas mujeres sobresalió una llamada Lidia. Se convirtió al evangelio de Jesucristo. Y enseguida se bautizó y los invitó a ir a su casa. Y ellos aceptaron la invitación al ver el corazón de una mujer arrepentida, convertida al evangelio y bautizada por ellos. Y dice que comenzaron a caminar y mientras caminaban apareció una muchacha que era esclava de dos hombres que vendían los servicios de ella. Esta mujer era una mujer endemoniada, esta muchacha. Tenía demonios dentro de su vida, que tenía el espíritu, dice la escritura, de adivinación. O sea que estos dos hombres tenían a una muchacha esclava y la ponían a disposición del pueblo para que esa muchacha adivinara eventos, sucesos o la vida de las personas. Y mientras ellos iban caminando con Lidia a la casa de ella, dice que esta muchacha comenzó a gritar y decía: hey, ahí van dos hombres, hijos del Dios Altísimo, en quienes predican la salvación. Ese demonio a través de esa muchacha estaba diciéndolo quiénes eran y lo que hacían. Y dice la escritura que por varios días la muchacha lo siguió y siguió hablando y diciendo eso hasta que Pablo se enojó. Y vio la muchacha enojado y molesto por la bulla que provocaba y le dijo: en el nombre de Jesucristo, demonio, te pido que salgas de ella. Y el demonio se fue. Y esa muchacha en ese momento fue libre de un demonio. ¿Eso es para gozarse, sí o no? ¿Eso es libertad, sí o no? Y escúchenme, los dueños de la muchacha se enojaron porque perdieron el negocio. En lugar de alegrarse por la libertad de la muchacha del demonio, estaban molestos y todo el pueblo se enojó porque la muchacha ya no iba a poder trabajar de adivinar. Y todo el pueblo se aglomeró y llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Y allá aparece el carcelero. Y antes de encarcelarlo lo latigaron a los dos en las espaldas hasta que sangraran. Y determinaron: estos dos vienen de allá, de Judea, y vienen a hacer relajo aquí, encarcélenlos. Y le piden al carcelero que los lleve a lo más profundo de la cárcel, a lo más oscuro, y que les pusiera cadenas en los pies para que no pudieran salir más. Dos hombres de Dios haciendo la obra de Dios, liberando personas de demonios, ahora están presos en un lugar oscuro. Y usted va a ver la escena: no había energía, lastimados de sus espaldas con 40 latigazos, que era la ley romana, quizás sin comida, adoloridos, en un lugar que no eran las cárceles como ahora, sino que eran cuevas. No tenían camas de colchón, sino piedras. En la misma celda hacían sus necesidades. Imagínense que el olor que había. Le estoy narrando la posible escena del lugar. Amados, aquí tengo dos personas que por hacer algo espiritual ahora están encarceladas. Y tengo a un carcelero que tiene órdenes de nunca dejarlos salir. Ahora comencemos a aprender de la historia. Primer lugar, ¿qué aprendemos a través de esta historia sobre el tema de la libertad para animarnos a nosotros a vivir la libertad en Cristo? Lo primero, amados, cuando usted y yo somos libres en la verdad que Jesucristo, tendremos paz y gozo permanente. ¿Lo creemos? Cuando usted y yo tenemos la verdadera libertad por el evangelio de Cristo, en su vida y en mi vida tendremos paz y un gozo permanente. Vea al que tiene la par y véalo si vino amargado o viene feliz, porque ahí está la diferencia de quién vive una libertad verdadera. Yo estuve atrás sentado
viendo el tiempo de la alabanza, de la adoración. Y puedo decir, muchos aún aquí están esclavos de prejuicios, de indiferencias, que no sabemos que venimos a adorar a Dios, esclavos de la indiferencia, de la apatía espiritual. Amados, cuando usted y yo entendemos la verdadera libertad que es a través del Evangelio de Cristo, en nosotros habrá paz y un gozo permanente. Vea la escritura, versículo 25. Pero a medianoche Pablo y Silas están encarcelados en un lugar horrible. Pero ¿qué están haciendo? Pablo y Silas, ¿qué hacían, iglesia? Cantaban. ¿Qué hacían? Cantaban himnos. ¿A quién lo cantaban? ¿Y qué hacían los presos? Escúcheme por favor, cuando usted verdaderamente ha entendido quién es su libertador y lo que el Evangelio de Cristo hace, usted y yo tenemos la obligación de andar felices y llenos de paz, porque Cristo es nuestra paz, porque Cristo es nuestro gozo. Pero vea la cara que tiene usted, yo no veo que se goce, porque el pecado nos hace tener la cara que tenemos de insatisfacción, porque estamos pensando en los problemas, en nuestras preocupaciones, en lugar de ver a quien que nos salvó y nos rescató, se llama Jesucristo. Estos dos hombres, perdóneme, están presos en un lugar bien escondido de una cárcel de Filipo. Quizás ni les dieron de comida, pero sí latigazos. Están dentro de un hoyo, están dentro de un lugar hediondo, están olvidados. ¿Qué haría usted en ese lugar? Aparte de morirse de miedo, estaría deprimido, quizás llorando, y lo principal, la mayoría estaríamos reclamándole: puchica Dios, acabo de hacer un gran milagro en tu nombre, de liberar a una endemoniada, y así me pagas a mí, trayéndome a la cárcel. La mayoría renegaríamos. Pero Pablo y Silas, libres en Cristo, reconociendo a quién sirven, quién es su Salvador, ¿qué están haciendo? Cantando himnos a Dios. Escuche, evangelizando con alabanzas a los presos del lugar. Eso se llama estar loco por Cristo. Eso se llama estar loco, apasionado por el Evangelio de Cristo. Dos locos cantando a medianoche. En lugar de llorar, deprimirse, buscar a quien llamo para que me venga a sacar, están adorando al Dios de los cielos. Están cantando himnos, están alabando y glorificando a Dios. Y eso está provocando que los demás reos que están deprimidos, que están llorando, que están quizás queriéndose quitar la vida, están oyendo que hay dos locos que están alabando a Dios en medio de circunstancias difíciles. Eso se llama tener libertad verdadera. Porque usted aquí está libre y en lugar de estar feliz, está enojado, está queriéndose dormir o está triste. Porque no estamos entendiendo quién es nuestro Salvador, ni quién es nuestro verdadero libertador. Amado, dice la Escritura, de modo si estoy en Cristo, nueva criatura, deberíamos de ser otra persona, no el amargado que fuimos antes de Cristo. Así que por favor, sonría, Dios le ama y créalo. Ve a Pablo y a Silas. Esto se llama tener la locura del Evangelio, como él mismo lo dice. Está preso, pero está alabando a Dios. Está glorificando a Cristo. En lugar de ver el problema de su encarcelamiento, ¿qué está haciendo? Está feliz. Yo veo la escena y yo sé que yo lloraría. Yo sé que estar dentro de la cárcel, estuve 5 años. No preso, hermanos. Estuve yendo 5 años a dar clases bíblicas allá adentro a presos. Y el testimonio del pastor con el cual nosotros teníamos relación, de todos los allí, decía, yo le preguntaba: siervo, me imagino acá todos los que son cristianos nunca se salen del Evangelio por estar llenos de Dios. No, me dice, cada día siempre hay uno que se sale del Evangelio por la depresión misma. Y ahí adentro da miedo estar. Ahí está el hermano Juan que puede dar fe de lo que estoy diciendo. Es un lugar horrible, donde aún el más hombre siempre llorará. Pero Pablo y Silas no están llorando, no están quejándose,
No están reclamándole a Dios, no están pidiendo, Señor, sácame de aquí, no seas injusto conmigo. ¿Qué están haciendo? Cantándole a Dios con un corazón libre. Sus cuerpos están aprisionados, pero su alma está regocijada en la libertad de quien nos salvó, se llama Cristo. Así que por favor, usted y yo veamos a Pablo, veamos a Sila e imitemos a dos hombres que seguían el camino de Cristo. Tiene problemas, deje los problemas, Dios los va a solucionar si usted y yo comenzamos a ser libres. Y lo que digo, lo digo pensando primeramente en mí, porque no puedo motivarle si yo no lo creo primero. Amados, lo que podemos ver aquí es que dos hombres están cantando y con ese cántico, con esos signos, están evangelizando el nombre de Cristo. Amados, es importante que entendamos, siempre encontraremos felicidad, aún en las pruebas o dificultades, si Jesucristo es nuestra libertad. Amén. Encontraremos la forma de adorar y descansar en Él, si Él es nuestra libertad. Muchos, en lugar de venir a la iglesia, ¿qué hacen? Se van de la iglesia cuando hay problemas. Es que en la iglesia no me ayudaron, es que en la iglesia no me llamaron, es que en la iglesia no oraron por mí. Pregúntele a Pablo si está quejándose de eso. Ninguna iglesia de hecho le ayudaban a él ministerialmente, solamente los de Filipos. Pero nunca reclamó, él era feliz, libre en Cristo. Amén, iglesia. ¿Cree que podemos aprender a ser libres verdaderamente y dejar las preocupaciones, problemas, entendiendo que nuestro libertador es el motivo de nuestro gozo y nuestra paz? Amén. Ahora, ¿qué más aprendemos de esta historia que nos muestra la verdadera libertad? Vea, por favor, versículo 26, ¿lo puede leer conmigo? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que que los cimientos de la cárcel se sacudían. Amados, escúchenme lo segundo, cuando somos libres en la verdad que Jesucristo, Él nos dará la salida. Cuando hemos hecho a Cristo nuestro Rey, nuestro libertador, y verdaderamente vivimos a través del Evangelio, Él se encargará de darnos la salida de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestras circunstancias. Pero cuando Él es nuestra libertad, ¿qué estaban haciendo ellos? Cantando himnos a Dios. ¿Qué provocó su adoración? ¿Qué provocó la fe de ellos por cantar y creer en Dios? Libertad. ¿Cuántos tenemos problemas hoy? No, si hoy todos vienen sin problemas. Todos acá tenemos crisis. Tal vez no financieros todos, pero sí algunos familiares, emocionales. Amados, todos tenemos crisis. Pero si de verdad alabamos y adoramos a Dios y vivimos a través del Evangelio, no hay crisis, no hay problema que Dios no pueda solucionar. Él es el Dios de lo imposible. Pero cuando nosotros lo hacemos a Él, ese Dios nuestro. La libertad viene por medio del Evangelio de Cristo, creyendo fielmente en Cristo, porque Él es el único que da la verdadera libertad y la salida a nuestros problemas y crisis en este mundo. Pablo nos está enseñando que a través de su oración provocó un terremoto sobrenatural que estremeció el lugar y todas las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, todos podrían salir corriendo. ¿Quién provocó esa libertad? Dios. Porque humanamente no se podía. Amados, tenemos que entender. Esto nos enseña que si creemos en la verdad, que es Jesucristo, y vivimos para Él, Él se encargará de darnos libertad en las áreas de nuestra vida según nuestra necesidad. ¿Lo creemos, iglesia? Así que si usted está atado a algún pecado, o estamos atados a algún pecado, o alguna manera de vivir incorrecta que no agrada a Dios, el único que nos puede dar esa libertad es Dios. Pero tenemos que adorarle, vivir, ser hacedores de la palabra, no mentirosos, no aparentes profesores de fe. Dígame amén a eso, por favor. Parece que están esclavos hoy de la mudencia.
Amada iglesia, la libertad verdadera viene a través de Cristo. Y solamente Él puede dar una libertad y dar la salida a toda crisis, problema y el pecado, porque Cristo nos vino a libertar del pecado. No hay cosa de la cual Cristo no nos pueda libertar si vivimos y creemos en Él por medio del Evangelio. No hay soltería, jóvenes, al cual puedas estar esclavo. Dios puede dar esa libertad y ese premio y esa mayor bendición que es un esposo o esposo, jovencitas y jóvenes. Lo hizo conmigo. No hay crisis, problemas que Dios no pueda dar la solución si lo vivimos y creemos y adoramos. Amados, vea por favor, siga leyendo conmigo. Mire lo que dice el versículo 27 y aquí está el tercer tesoro hablando sobre la libertad. Despertando el carcelero, y aquí viene el aprendizaje del carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué dice la escritura? Sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer? Y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Esta historia es real, está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo le inspiró para que la creamos. Este hombre, escúcheme bien, él es el carcelero de la prisión. Este hombre tiene las llaves de la cárcel. Este hombre no era preso, él era el jefe de la cárcel. Pregunto, ¿a qué horas podría salir si él quisiera? ¿A qué hora? A la hora que él quisiera. Él era el carcelero, el dueño de las llaves de cada celda, de toda la prisión. Este hombre podía irse a su casa a la hora que él quisiera, ¿o no? Pero escúcheme bien, este hombre representa o nos da la enseñanza del cristiano que tiene libertad pero no la vive, no la disfruta porque es ciego espiritualmente. Este hombre podría tener la libertad que él quisiera, no era ningún esclavo, ningún preso, ningún reo, él era el jefe de la prisión. Pero hubo un gran terremoto. ¿Quiénes deberían de afligirse en un terremoto estando presos en cárceles donde no hay ni luz? ¿Los presos o no? Pero ¿quién está afligido? El carcelero, el que tiene la libertad para huir, está preso de su mente, de sus miedos, de las circunstancias, del terremoto, de las represalias, de las circunstancias que van a acontecer. Este hombre carcelero, amados, es libre, él trabaja, no es preso. Sin embargo, este hombre nos muestra que una persona que no tiene a Cristo está preso del miedo aterrador de la misma muerte. Una persona sin Cristo, sin tener la libertad de Jesús, es un hombre que tiene miedo de las consecuencias de las circunstancias, tiene miedo de las acciones de sus jefes o superiores, tiene miedo por no tener el control de los problemas. ¿Qué quiere hacer este hombre según el relato bíblico? Quitarse la vida. Díganme si esa era la solución. Escúcheme, este hombre carcelero tenía familia, tenía esposa, tenía hijos. Lo va a decir más adelante. Pero ¿qué solución está tomando? ¿Qué solución está tomando? Una solución humana. Evitar los problemas de las circunstancias de la vida. Está queriendo atentar contra su propia vida por el miedo al terremoto, por el miedo a lo que le van a hacer sus superiores si se dan cuenta que los presos escaparon. Tiene miedo de lo que vaya a acontecer. Él está pensando, es preso de sus propios pensamientos y es preso del temor a perder su propia vida. Eso se llama esclavitud. Y eso es un cristiano que dice ser cristiano, pero no está viendo a Cristo, ni está siguiendo a Cristo, ni se está dejando transformar por el Evangelio de Cristo. Nuestro pastor dijo algo el domingo pasado y yo dije amén. Y así lo dijo él, lo voy a seguir diciendo yo, dije. Él dijo algo muy importante: amados, a la iglesia se viene para escuchar la palabra de Dios y para buscar ser transformado por la palabra de Dios. Si no vengo a ser transformado, él dijo, mejor váyase, porque está viniendo a perder el tiempo. Y esa es la verdad.
A la iglesia no venimos a pasarla bien. Sí es parte de la comunión, pero a la iglesia se viene a adorar a Dios y a pedirle a Dios que nos transforme por medio de la palabra. Y si usted ya tiene más de años de estar acá y no ha cambiado en su vida, hay un serio problema, porque entonces Cristo quizás no es su libertador. Porque la obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad y desarrollar el fruto de su Espíritu. Y si en usted, en lugar de ver frutos, somos una piedra de tropiezo para el Evangelio, usted está en un serio problema. Porque puede hacer que no se esté haciendo instrumento de Dios, sino piedra del otro. Amados, este hombre humanamente quiere quitarse la vida, porque no está viendo a Cristo, está viendo sus circunstancias, está viviendo bajo su propia esclavitud. ¿Cuántos alguna vez decidimos tomar decisiones equivocadas que hemos pagado caro? ¿Cuántos hemos llorado amargamente por malas decisiones humanas, buscando nuestro éxito, nuestra prosperidad, nuestra buena manera en el futuro, y al final nos llevaron a la destrucción y lejos de Cristo? Si alguna vez usted y yo hemos vivido eso, es porque hicimos las cosas como el carcelero, sin Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que proviene de Dios no añade tristeza a lo que Él da. Amados, este carcelero nos muestra que en lugar de ver oportunidad de salir corriendo, irse para su casa, se quiere quitar la vida. Pero ahí viene lo maravilloso de Dios, cuando hay un propósito eterno para sus hijos. Cuando Él se va a quitar la vida, Pablo está metido en una cárcel tan profunda, pero el Espíritu Santo a través de Pablo le enseña y le dice que hable. Lea conmigo el siguiente versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ¿qué dice, iglesia? ¿Cómo Pablo supo eso? Que él se iba a matar. Si él estaba en un lugar tan oscuro donde no había luz, ¿cómo supo Pablo que ese hombre se quería quitar la vida? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, porque vivía en la libertad del Espíritu. Amén. Y le dice, hey, detente, no te mates. Nadie se ha salido, tranquilo. Solo fue un gran terremoto, porque Dios se está glorificando. Y dice que el carcelero tuvo miedo, agarró una lámpara y comenzó a buscar de dónde vino esa voz. Quiere decir que no había luz en ninguna celda. Pero Pablo sin luz logró ver por parte del Espíritu Santo que ese hombre era un escogido de Dios para salvación eterna. Y por medio de Dios le dice, no te mates, porque había un plan maravilloso para ese hombre. Y usted va a ver qué plan maravilloso era. Ese hombre agarró la lámpara, comenzó a caminar, llegó donde estaba Pablo y Silas. Dice la escritura, léalo conmigo porque ahí viene la otra enseñanza. Lea conmigo el 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ¿qué hizo, iglesia? Se postró a los pies. Amados, aquí viene lo tercero. La libertad verdadera está en creer en Jesús y solo basta con pedirla. ¿Qué hizo este hombre? Se metió adentro con la luz, con miedo, afligido. Después de quererse quitar la vida, llegó ante Pablo y Silas. ¿Qué hace? Con humildad se arrodilló. ¿Y qué le dijo? Lea conmigo 30 y versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolo, les dijo, léalo por favor. Vea lo maravilloso. El alcance de la verdadera libertad a través de la salvación de Cristo está simplemente con clamarla, desearla, pedirla. Pero hay que llegar con la actitud correcta. ¿Cómo llegó este carcelero delante de Pablo y Silas, que eran los representantes de Dios? ¿Cómo llegó, iglesia? Dice que al nomás llegó entendió
que esos dos hombres no eran personas cualquiera, eran hombres representantes de un Dios todopoderoso que hacía temblar las circunstancias. Se postran ante Pablo y Silas, representantes de Dios, y le dice: señores. La palabra señores era un título de la época que solo se le asignaba a personas importantes. Cuando él le dice señores, está reconociendo que ellos tienen una autoridad que no es de cualquiera. Él se postra y le dice: señores, ¿qué haré? ¿Qué le dice? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué responde Pablo y Silas, evangelizadores? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una promesa no de una persona, sino para varias personas. Y eso sucede cuando usted y yo hacemos de este evangelio nuestra verdad y vivimos a través de esta verdad. Y eso es lo que nos ha faltado a muchos de nosotros, verdaderamente vivir la libertad. Por eso en nuestra casa no se han convertido algunos, porque nosotros no somos predicadores de esta verdad, porque aún estamos esclavos de muchos pecados o áreas de nuestra vida que no evangelizan. Amén, iglesia. Y me incluyo. Amados, Pablo en la libertad de Cristo fortalece y anima al carcelero. El carcelero se postra, eso implica humildad. Le reconoce como señores representantes del verdadero Señor que es Cristo. Pregunta qué debo de hacer y la respuesta es sencilla y está al alcance de todo aquel que quiera reconocer y vivir en la libertad que es Cristo. Cree en Cristo Jesús y no solamente serás salvo tú, sino también toda tu casa. Yo doy fe de esa promesa en mi familia. Una hermana creyó, mi hermana mayor creyó. Batalló casi 7 años sola, cuando mi propia madre, en una fe y religión católica, ponía cuadros, imágenes, santos, candelas, y aún así mi hermana hacía los cultos en la casa con esas imágenes pegadas en nuestras paredes. Mi madre era la principal atacante de mi hermana, creyente en el evangelio. Pero con oración, creyendo en la verdadera libertad, mi madre llegó a los pies de Cristo por medio de las oraciones y ayunos de mi hermana mayor. Y mi hermano mayor, siendo esclavo de la drogadicción, 2 años después cae en el evangelio y se convierte a la gracia a través del arrepentimiento. Y el que era más tranquilo, menos problemático, que era yo, fui el más duro de corazón para llegar a los pies de Cristo. Me convertí casi a los 10, 12 años después que mi hermana se convirtió. Y yo era el principal atacante de ellos 3 contra Dios. Amados, esta promesa se cumple cuando verdaderamente hacemos en nuestra vida libertador. Yo pude ver a mi madre de rodillas en la cama orando por mí. Yo vi a mi hermana mayor postrada de rodillas en la cama orando por mi conversión. La promesa de la libertad se cumple cuando hacemos a Cristo verdaderamente nuestro Rey y Señor. Amados, este carcelero nos muestra quién es un hombre sin Cristo. Se quiere quitar la vida, está ahogado en problemas. Pero cuando uno reconoce que necesita lo que otros tienen de Jesús y lo buscamos, algo va a suceder. Este hombre con humildad reconoció la necesidad de Jesucristo mismo. ¿Y qué sucedió? Pablo le dice: solo cree y no solamente tendrás algo maravilloso tú, tu casa, tus hijos, tu esposa serán convertidos si verdaderamente haces a Jesús tu Rey y Señor. Eso sucedió. Solo debemos de buscar a esa libertad en Jesús por medio de su palabra, no de emociones, no de sensaciones, sino de su palabra. La libertad para nuestra vida está en pedirla al dador de la verdadera libertad. Su nombre es Jesús. Solo debemos de reconocer que la libertad del mundo no es libertad, pero Cristo sí nos da una verdadera libertad y es genuina. Amados,
No termina ahí la historia. Lo quinto que quiero que veamos ahí es que la libertad verdadera en Jesucristo nos llena de gozo y deseos para servir a los demás. Diga esto conmigo, por favor. La verdadera libertad en Jesucristo nos llena de gozo y deseos de servir a los demás. Vea al que tiene la par. Véalo, por favor, al que tiene la par. Dígale, quiero servirte. No, pero dígalo de corazón. No falsamente. No con hipocresías. Por aquí vi a varias esposas esperando que sus maridos dijeran esa verdad. Porque los maridos estamos acostumbrados a que nos atiendan, ¿no? Pero ¿qué tal el servicio de los esposos a las esposas? Pero eso es otra predicación de familia, aquí no estamos hablando de eso. Amados, la verdadera libertad en Jesucristo, en el Evangelio, a través de la Biblia, nos produce gozo y deseo de servir a los demás. Si usted no tiene deseo de servir a nadie, usted es esclavo del mundo, no de Cristo. Si usted no quiere hacer nada por nadie, usted no es hijo de Dios, porque el Hijo de Dios nos dio el ejemplo mayor. Porque yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por rescate de muchos. Palabras de Cristo. Así que si aquí hay alguien que no quiere servir en nada al reino de Dios ni a los hermanos, tiene un serio problema. Quizás usted no ha nacido de nuevo. Uy, hermano, pero no puede hablar de salvación así, de esa manera tan abrupta. Claro que sí, porque Cristo lo dijo: el que sea parte de este reino, el que quiera ser mayor, debe servir a los demás. El servicio en la Biblia es una de las palabras más repetidas, porque se entiende que a través de eso mostramos el fruto del Espíritu Santo. Amén, iglesia. No se enojen conmigo, es la Biblia. Ya viene fin de año. En la iglesia siempre hay trabajo que hacer. No espere que lo inviten. Piense desde ya y pida al Espíritu Santo en qué querés que te sirva el próximo año. Y mientras llegue el fin, ayúdame a vivir santamente para ser elegido para el servicio. Amén, iglesia. No gusta escuchar eso, pero bueno. Amados, lea conmigo, porque no es cuestión de motivar, sino que dice la Escritura y aprender de ella. Hechos 16:33, léalo fuerte. Léalo fuerte, no sea esclavo de la mulencia. Escuché un montón de lenguas, hermanos. Lo que usted acaba de leer lo voy a interpretar. ¿Qué hizo el carcelero? ¿Qué hizo el carcelero? Le lavó las heridas. Ellos deberían de estar presos. Esa fue la orden. ¿Qué hizo el carcelero? Al encontrarse con la promesa de la salvación de Cristo a través de estos dos hombres, ¿qué hizo al poder obtener esa salvación a través del evangelio predicado por los signos de Pablo y Silas? Se convirtió. ¿Qué más hizo? Dice que lo llevó a su casa, lo sacó de la cárcel, le dio a libertad a dos hombres que injustamente estaban presos. El Espíritu le mostró que era injusto, lo sacó, lo llevó a la casa, le lavó las heridas, les puso una mesa, le sirvió y dice algo maravilloso: se regocijó. ¿Por qué? Léalo conmigo. Y dice, y se regocijó. ¿Con quiénes? Con toda su casa, de haber creído a Dios. Libertad.
¿Se goza usted en servir a los demás? ¿Invita usted a la gente a ir a su casa y servirles? ¿O es de aquellos, ve, si a mí nunca me han invitado, ¿por qué voy a invitar yo? Si piensa así, usted tiene serios problemas con la verdad del Evangelio de Cristo. Amados, nuestra casa debe de ser un lugar para invitar a hermanos con ciertas reglas, ¿verdad? Nunca diga, esta es tu casa, no lo diga. ¿Qué hizo el carcelero? Esa es la muestra de alguien sin Dios, esclavo del mundo, pero también nos muestra que es el hombre siendo libre por Cristo en la libertad que Él nos da a través del Evangelio. Comenzamos a servir a los demás y nos place, nos goza, nos trae gozo, nos trae satisfacción, nos trae bendición, porque aquel que da es aquel que es más feliz que el que recibe. No hay nada más maravilloso que sentir que bendije a alguien a través de una acción, de un favor, de un aporte. El más bendecido y lleno de gozo no es el que recibe, sino el que da. ¿Y sabe por qué? Porque aparte de sentirse pleno, feliz, Dios a usted lo va a bendecir el doble. Y este carcelero está lleno de gozo, está sirviéndole, les curó las heridas a esos dos hombres de Dios, porque ahora él y su familia estaban creyendo en una verdad, la libertad del Evangelio de Jesús. Y está feliz por haber creído. Y si usted no es feliz por ser hijo de Dios, hoy es el tiempo que se convierta verdaderamente. Porque debo decir, en la vida no todo es risa, yo lo sé. Pero si toda la vida vamos a andar enojados, es porque no he entendido quién es el maestro. Porque ser cristiano es noticia de gran gozo. Y hay que andar felices. La próxima vez que vea a alguien enojado, repréndalo y dígale, ¿de quién eres hijo tú? Porque los hijos de Dios andamos sonrientes. Yo puedo decir eso, toda la vida me han visto sonrientes, ¿verdad? La única persona que de repente no me ve tan feliz es mi esposa, pero no les va a contar. Así que hay que andar felices, amados. Sé que hay problemas, se vale llorar, se vale angustiarse, pero no perder la fe en la libertad de Jesús. Porque todo lo que pasa, oiga bien, no carece de propósito de Dios. Todo tiene un porqué y un para qué para los que somos hijos de Dios. Y dice Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que somos libres en Dios, todas las cosas nos van a ayudar a por bien. ¿Usted es libre en Cristo? ¿Somos libres en la verdad del Evangelio de Cristo? Porque a través de esta historia podemos ver un hombre esclavo del mundo, sin propósito alguno, infeliz, se quería quitar la vida, pero reconoció a los hombres que ya eran felices y libres en Cristo y aprendió a ser feliz y disfrutar con ellos el Evangelio de Jesús. Amado, alégrese, dele gracias a Dios y seamos felices siendo hijos de Dios, comunicando a Dios con el gozo que ya tenemos. Que la gente diga, yo quiero esa sonrisa de esa hermana, de ese hermano, que veo que anda bien fregado pero anda sonriente, porque tenemos la libertad de Cristo. Amén, iglesia. Ore conmigo, Padre, que te damos la gloria, las gracias por tu palabra, por esta historia real, maravillosa de Pablo, de Silas, de este carcelero que nos muestra la diferencia entre vivir la verdadera libertad y ser personas que viven bajo una falsa libertad de este mundo. Señor, si en esta casa, en este lugar, hoy hay hermanos en Cristo que se están perdiendo el vivir libremente porque no han abrazado, Señor, las verdades eternas de Jesucristo tu Hijo, te pido que ahora nos ayudes a tener libertad a través del conocimiento de tu palabra. Oro en esta oportunidad para que tu iglesia no se pierda el deleite, el gozo permanente de ser felices a pesar de las circunstancias adversas que podamos tener. Oro para que como iglesia, en la libertad que tenemos, dispongamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz a servirte,
a honrarte, a ser de utilidad a tu reino, a mis hermanos, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Ayúdanos a ser personas que gozan, servir y ser, Señor, siervos para tu reino. Oro en esta mañana para que tu iglesia amada, comprada por la sangre de Cristo, entendamos estas verdades para vivir en la verdadera libertad y no en las falacias, en las mentiras de este mundo. Oro por la juventud que está atada, Señor, a ideales mundanos, pensando que lo fácil es libre. No, que podamos entender que ser esclavo de Cristo es la verdadera libertad, y que esa libertad trae responsabilidades, trae trabajo, trae esfuerzo, trae, Señor, disposición de compromiso en santidad a ti. Oro en esta mañana para que como iglesia consagremos nuestras vidas a servirte. Pero también quiero orar, Señor, por si entre nosotros hay alguien, algún amigo, sea hombre, mujer, joven, señorita, que no ha entregado su vida al señorío de Jesús y que ahora ha entendido, así como el carcelero que no tiene fe ni esperanza, que no tiene vida, que no tiene propósito, que hoy puede tener la oportunidad de poder entregar su vida, su corazón, su futuro en las manos del único libertador que se llama Cristo. Amigos, si en esta mañana tú estás aquí sin Cristo, sin fe, sin esperanza, estás buscando tus ideales pero no la libertad de Jesús, yo te hago la invitación en el nombre de Cristo, que tú puedas tomar la decisión hoy de rendirte, de reconocer que eres pecador y que necesitas a Jesús como Señor, libertador y perdonador de tu vida. Si en esta mañana estás sin Cristo, hoy es el tiempo de libertad para ti. ¿Habrá entre nosotros algún amigo que quisiera hoy recibir a Jesús y hacerlo Señor? Levante su mano, queremos orar por usted. Queremos que Dios bendiga tu vida. Mira el carcelero, quién era y en qué se convirtió y lo que disfrutó. Esa misma promesa es para ti en esta mañana. Hago también la invitación, si entre nosotros hubiera algún hermano que se siente lejos, sin propósito, que ha perdido esa libertad por no vivir bajo la Biblia y sus promesas y su palabra y sus mandamientos, también te hago la invitación para que en este día confirmes, reconcilies tu relación con Jesús. Gloria a Dios, tenemos a un amigo, un hermano que hoy quiere reconciliarse con Cristo. ¿Habrá alguien más que quisiera hoy confirmar, reconciliar su fe con Jesús? Quisiéramos hoy que tú vinieras delante de Cristo para reconciliar, porque Cristo está extendiéndonos cada día su mano. Como la hermana decía, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Para estar bajo esa sombra necesitas venir para habitar en esa relación íntima que Cristo te ofrece. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Alguien más del joven? Me gustaría que vinieras, queremos orar por ti, no para avergonzarte, sino para poder orar. Invitaré a nuestro pastor y toda la iglesia oramos en intimidad, en devoción. Oramos por este joven que reconcilia con nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Muy bien. Abran sus ojos y miren a este joven. Este joven estuvo aquí cuando era muy niño, recibiendo la escuela bíblica dominical. Pero luego su mamá se retiró de la iglesia y por ende, pues ellos también. ¿Son cuántos hermanos? 4, ¿verdad? Son 4 hermanitos. Y qué bueno es que ahora él regresa. Ya es el 3º o 4º domingo que viene consecutivamente. En alguna ocasión nos vimos con él en su trabajo y hablamos con él y él pues dijo, sí, voy a regresar.